Muy bien, vamos a pasar a la siguiente clase. En este momento vamos a estar trabajando sobre la elaboración de los libros apócrifos. Fue uno de los temas que estuvimos charlando en las primeras clases, en la introducción, cuando hablábamos acerca de la necesidad de ir a buscar una Biblia. Nos vamos a encontrar con que algunas Biblias tienen los libros apócrifos en base a las reformas que se hicieron en el siglo XVI con estos grandes reformadores como Calvino y Martín Lutero, que los conglomeraron, los juntaron, los reunieron al final del Antiguo Testamento, inclusive colocando una nota aclaratoria, quitándoles el mismo peso, la trascendencia espiritual que tenía el resto del Antiguo Testamento. Recordemos, tenemos que ir un poquito más para atrás y nos vamos a pensar en dos cánones, el canon palestinense y el canon alejandrino, el canon en hebreo y el canon en griego. El canon palestinense es el que tiene 39 libros, el canon alejandrino es el que está un poco más excedido en números, y de hecho ahora esos libros que nosotros encontramos como deuterocanónicos en las Biblias católicas al final y directamente inexistentes en todas las versiones, o en la gran mayoría de las versiones protestantes, vamos a hacer el estudio de esa sección en este momento. Nos vamos a encontrar entonces que hay escritos históricos, literatura sapiencial y escritos que tienen que ver con novela. Son las tres clasificaciones que vamos a tener en esta clase. Ahí tienen ustedes básicamente en pantalla, pueden mirar tres cuadros diferentes. Nosotros vamos a trabajar en principio sobre estos escritos históricos. Así que vamos a ir directamente al punto número 1 y vamos a encontrarnos allí que hay 6 libros o 6, de alguna manera 6 ítems que podemos analizar y nos vamos a estar mirando. Entonces vamos a encontrarnos con Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, Tercer libro de Macabeos. De hecho hay 4 libros de Macabeos, pero nosotros vamos a estar analizando en esta oportunidad los 3 primeros. 2 muy extensos, uno más corto, acerca de una familia muy particular en la historia, y todo esto se centra, todo este momento histórico que vamos a analizar es ubicado entre el fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento, lo que en algunos libros van a encontrar como el período intertestamentario, en otros momentos lo van a encontrar como el período de silencio. Es aquel momento donde Dios, después de Malaquías y hasta cuando Dios decide enviar a su Hijo y comienzan los anuncios del ángel Gabriel, tanto a Elizabeth como a María, en ese periodo de aproximadamente 430 años es que acontecen estas historias que nosotros vamos a estar leyendo. Vamos a mirar también, aparece una nueva versión de Esdras que tenemos allí como para completar un poco el relato que nosotros tenemos ya en el libro histórico, ubicado directamente en nuestro canon, y nos vamos a encontrar que existen salmos también, variantes, con cierta variación, y que podemos llamar aún, inclusive, vamos a fijarnos, el Salmo 151, o sea, les había mencionado en alguna clase anterior que existen más de 150 salmos. De hecho, en algunas Biblias van a encontrar Salmo 151, pero existen muchos más. No implica que necesariamente hayan sido inspirados por Dios, divinamente inspirados, para que Dios los considere como aptos para ingresar en el canon. Simplemente son recuentos históricos, tal como todos estos libros que vamos a estar mirando hoy. Entonces nos vamos a dedicar directamente a trabajar en este instante sobre estos libros. Recordamos, Primera de Macabeos, y nos vamos a encontrar con el relato, 16 capítulos, muy extenso el libro. Sería aconsejable, si alguno de ustedes tiene la posibilidad de leer estos materiales, simplemente como conocimiento. ¿Por qué? Muchas veces nos encontramos dentro de la iglesia evangélica con una situación, dentro de la iglesia protestante. Hablamos de muchos temas, pero desconocemos la raíz, desconocemos el fundamento, no tenemos la certeza, porque de hecho no hemos ido a la fuente, nos llevamos por comentarios, por lo que alguien dijo, porque un predicador o un maestro habló acerca de los libros apócrifos, que son prácticamente heréticos, que son herejes, que no los tenemos que incluir en nuestra Biblia, en nuestra Escritura. Pero más allá de eso, es interesante que ustedes como estudiantes de la Biblia puedan leerlos. No les va a llevar más que tal vez 1 hora o 2, como mucho, leer todo este material, porque son varios capítulos en distintas secciones, pero simplemente va a ser un conocimiento extra que cuando alguien haga una mención acerca de los libros apócrifos, ustedes van a estar mejor preparados, como diría Pedro, para presentar defensa o apología frente a estos pensamientos incorrectos. Bien, nos vamos a encontrar que este relato de Primera de Macabeos
se ubica entre el 175 y el 135 a.C. Yo les había mencionado que el último profeta lo tenemos a Malaquías alrededor del 430 a.C. y después empezamos con el nacimiento de Cristo, lo que nosotros interpretamos como el año cero de la era cristiana. O sea, estamos más cerca de este momento histórico donde ya los griegos, recordamos, si vamos a hablar de ellos, fueron perdiendo poder, y en este momento el imperio griego, el imperio romano, está a punto de levantarse con todo su poderío. Esto va a llevar varios siglos, estamos hablando desde el siglo II a.C. hasta el siglo V después de Cristo, cuando cae Roma en el 476. Pero estamos en esa sección, en este momento, donde todavía quedan algunas reminiscencias, algunos líderes griegos que quieren levantarse contra este poderío de Roma que está avasallando de alguna manera, y si tuviésemos un mapa, lo vamos a mirar en un momento, nos vamos a ubicar de alguna manera cómo está este conflicto entre Grecia y Roma. Ambos quieren tomar el poder, pero de hecho Alejandro Magno ya murió hace años y ahora simplemente hay sucesores que no tienen las mismas características. Dentro de esta historia es que cuando se divide el imperio griego va a quedar en manos de dos generales que van a pelearse o disputarse permanentemente por la tierra de Canaán, y debido a eso es que justamente tenemos estas historias de los libros de Macabeos. Vamos entonces a tratar de entender la dinastía de Matatías. El nombre Macabeo fue originalmente un apelativo de Judas. Se lo calificaba así, se lo reconoció así, y a partir de ahí a sus hijos también se los reconoció, como vamos a ver el siguiente punto. El patronímico de los Macabeos, o sea, el nombre de padre, este calificativo de Macabeo, se le pasó a sus hijos también, que eran los asmoneos o Asmón, del griego asmonianos, un antepasado de Matatías. Un ejemplo de esto que leí en estos días es acerca de este patronímico en España, es el agregado de la letra E y la letra Z en algunos apellidos españoles. Por ejemplo, López o González, Hernández. Cuando hablamos de estos patronímicos estamos diciendo que pertenecían a una familia, y a partir de allí se utilizó ese nombre para todos los descendientes. Bien, vamos a continuar y nos vamos a encontrar con una historia interesante. Cuando Alejandro Magno muere, este gran conquistador del siglo IV a.C., él toma el poder en el año 330 y lo toma de alguna manera con 20 años de edad, siendo muy joven. Muchos de sus contemporáneos o generales que habían servido a su padre, Filipo, no creen que él pueda tener el poder para desarrollar un imperio. De hecho, se sorprendieron porque en muy pocos años, en 12 años, él dominó prácticamente todo el mundo conocido. Ahora bien, cuando él muere, se va a dividir el imperio en 4 generales, de los cuales algunos de ellos son muy importantes para nosotros, para nuestra historia cristiana, para el momento que estamos analizando. Entonces tenemos al primero, pueden ver ahí, Ptolomeo; el segundo que va a aparecer es Seleuco; el tercero va a ser Lisímaco; y el cuarto va a ser Casandro. Estos 4 generales se van a fraccionar el imperio de Alejandro Magno, porque de hecho ninguno de ellos tenía el carácter para hacerse cargo de todo el imperio. Lo que hicieron fue fraccionarlo y lo dividieron de la siguiente manera, como nos vamos a encontrar nosotros con el mapa ahora. Si ustedes pueden ver el mapa, traten de ubicar la región de Egipto. Le pertenece a los Ptolomeos. La región de Asia Menor, gran parte de Asia Menor, y la parte particularmente que está relacionada con la tierra de Canaán, lo tienen los Seleucidas. O sea, era el medio, el centro, una cuestión de pelea entre ellos. Los Ptolomeos al sur desde Egipto, que querían conquistar, y los Seleucidas desde el norte, que querían dominar. Ahora, si vamos más hacia el oeste, nos vamos a encontrar con Lisímaco, un poco más todavía, nos vamos a encontrar con Casandro, y allí nos vamos a encontrar con todo lo que es Italia actualmente. Ahora, fíjense que desde Italia hasta Grecia, hasta este imperio fraccionado, querían tomar poder o dominio sobre la tierra de Canaán, una tierra prometida por Dios
a Abraham el patriarca, a Isaac y a Jacob, y posteriormente conquistada por Josué y toda su descendencia. Esta tierra históricamente siempre fue querida. Fue pretendida por los egipcios, luego por los asirios, luego también la dominaron los babilónicos, en su momento gobernaron los medopersas, y ante la caída de los persas y el poder de Alejandro Magno se divide el imperio. Ahora bien, los griegos son dueños, pero los romanos quieren llevar ahí también su poderío. O sea, permanentemente fue una tierra en disputa, y en el medio de eso, entendamos, siempre estuvo Israel. En cada uno de estos imperios estuvo relacionado. Y ahora, en el periodo testamentario, tenemos a estos descendientes de Alejandro Magno, los Seleucidas y los Ptolomeos, peleando entre ellos por la tierra de Canaán. Pero además, desde Roma, enviando ejércitos para ver si pueden destruir lo que queda del imperio griego y tomar, en consecuencia, la tierra de Canaán con la piedra fundamental para ellos, que era Jerusalén. Bien, ese es el relato histórico. Acá tenemos un gráfico como para entender esta cuestión de Matatías, el primer nombre que aparece, y sus tres hijos, Simón, Judas y Jonatán. Estos tres hombres son fundamentales en la historia de los macabeos, porque son los que van a presentar defensa contra estas fuerzas griegas. Son los que van a organizar ejércitos, y aún en una disparidad muy notable de ejércitos muy reducidos frente a ejércitos organizados de los griegos, y por historia conquistadores del mundo, este grupo de asmoneos o macabeos, como nosotros los conocemos, fueron los que pelearon, y en muchos momentos, con la gracia y la misericordia de Dios, terminaron derrotando ejércitos que los triplicaban, los cuadruplicaban en número, y los enemigos tuvieron que huir en muchas oportunidades. Bien, vamos a seguir y nos encontramos con los tres nombres que les estuve mencionando. Judas, el primero, el hijo de Matatías; otro, Jonatán; y el otro, Simón. Acá tenemos los años, desde el 166 hasta el 135. Habíamos dicho que el 175 era un año importante, porque en ese momento fue que Antíoco, uno de los sucesores de Alejandro Magno, de la rama seleucida, o sea, del norte, impuso de alguna manera una prohibición para poder vivir libremente la fe judía. Entonces, en consecuencia, después de Matatías, vienen estos tres personajes que son los que van a estar marcados en el libro de Primera de Macabeos, y se van a relatar permanentemente las victorias, las alianzas, los conflictos, la necesidad que tuvieron ellos de buscar a Dios para encontrar respuestas y protección frente a justamente un ejército tan poderoso como el de los griegos. Seguimos y nos encontramos que hay dos opciones de escritura para este primer libro de Macabeos. El primero, entre el 134, una vez que muere el último de los hijos, y 104, el periodo de Juan Hircano, y la otra opción la tenemos entre el año 103 y el año 76, en el reinado de Alejandro Janeo. Si vamos para atrás, vamos a poder encontrar estas dos opciones, ¿sí?, en el gráfico que teníamos. Simplemente lo hago para que podamos entender esta cuestión. Nosotros hablábamos de Juan Hircano, y lo tenemos ahí, ¿sí?, a Alejandro Janeo, perdón, y también a Juan Hircano. Son personajes que de alguna manera marcan esta historia, y que de alguna manera puede ser que en los tiempos de ellos se haya escrito esta historia. Recordemos que el concepto de ser libro apócrifo no lo desmerece en cuestiones de veracidad histórica. Entonces, es apócrifo en el sentido de que no fue inspirado divinamente para ser incluido en la escritura como palabra inspirada por Dios. Pero estos relatos son ciertamente históricos y contemplan todas estas batallas y todas estas sucesiones que se fueron dando en el momento del periodo intertestamentario. Vamos a pasar a Segunda de Macabeos, y también tenemos allí 16 capítulos. Libros extensos, les había dicho, en un sentido. Cada capítulo tiene muchos versículos y es un relato permanente de cómo se fueron sucediendo las batallas y las distintas situaciones bélicas que enfrentó este grupo de israelitas. Refleja la perspectiva de la comunidad judía en Alejandría. Alejandría, recordemos, tiene que ver con mucha historia en Alejandro Magno. Él, en su periodo de conquista, desde el 333 hasta el 320 aproximadamente, el 323, él en esos años colonizó, conquistó todo lo que era el imperio persa históricamente, y en muchos lugares él ponía Alejandría. Si fuese hoy, diría Alejandría de Buenos Aires, Alejandría de Texas, Alejandría de Escandinavia, Alejandría de Londres. O sea, le ponía su nombre a cada una de las ciudades conquistadas.
Ahora bien, los judíos que están viviendo en Alejandría tienen que sujetarse a esta imposición helena o helenismo como imposición cultural que traían justamente los griegos. ¿Qué más tenemos allí? El relato que este abarca un poco más, desde el 187 hasta el 167, el momento en el que se decretan estas pautas de prohibición. Pero ya en el 187, 20 años antes, como que comienza cierta inquietud contra los judíos. ¿Por qué? Porque históricamente el pueblo judío era un pueblo que era considerado como rebelde. Recordemos en la época de Babilonia, cuando se construye esa gran obra de arte que hace Nabucodonosor, y él pretende que todos se postren ante ella, y los judíos le dijeron: nosotros no nos vamos a arrodillar. O sea, históricamente ha sucedido que Israel se rebeló contra la adoración de cualquier imagen. Ahora nosotros nos encontramos con que en el Imperio griego había una multiplicidad, eran politeístas, tenían sacrificios particulares ellos, y ahora los judíos se mantienen al margen, no quieren participar en este tipo de festividades u organización religiosa. Por eso había cierto desprecio de parte del Imperio griego y comenzaban a imponerle pautas, hasta que en el 167 estas normas se hicieron mucho más drásticas, mucho más fuertes, y a partir de ahí comienza un periodo de persecución y de rebelarse de parte de los macabeos. Vamos a encontrarnos. Este es un relato aparentemente de Jasón de Cirene, un relato bíblico, un compendio que realiza él. ¿Qué más tenemos acá? Las características de este segundo libro de Macabeos. Vamos a mirar algunos aspectos interesantes. Es un libro mucho más sobrenatural que el primero. En el primero es un relato histórico, básicamente historia, guerras, conflictos, enfrentamientos, batallas. Acá, en este segundo libro, intervienen ángeles y hay agentes celestiales que participan. De alguna manera, el segundo libro de Macabeos tiene una perspectiva un poco más supraterrenal. No abarca un relato nada más que humano. Entiende que Dios de alguna manera participa enviando ángeles o agentes a favor de su pueblo. Y también se va a glorificar el martirio. Hablamos de mártires, hablamos de testigos, gente que está dispuesta a entregarse por una causa. Hoy todavía tenemos casos así en algunas religiones del mundo, donde hablamos de inmolarse, de sacrificarse, de entregar la vida, no porque me persiguen, sino directamente entregarla como un sacrificio. Bien, y dos aspectos más que vamos a encontrar acá. Se mencionan dos festividades. Una, la de Nicanor, un general seleucida al que terminan derrotando y muere. Se va a celebrar ese día. Y también se va a celebrar una festividad particular para el pueblo de Israel, que es Hanukkah, que significa la reedificación del templo. Cuando se empieza nuevamente a reconstruir el templo que había sido destruido por Salomón, que luego fue reconstruido el de Esdras, pero que también se termina destruyendo. Ahora llegamos a un momento nuevo donde se empieza una reconstrucción nueva que para ellos fue fundamental. Lo último que vamos a ver de este segundo libro de Macabeos es justamente la posibilidad o el tiempo de confección que tiene entre el 100 y el 50. Recordamos que el anterior estuvo alrededor del 130, 140 y ahora lo tenemos a este en la parte final del primer siglo. Muy bien, seguimos con tercera de Macabeos.